Sí, estuvimos escuchando, ahí activé el micrófono. Bien, Bendiciones, pastor, y quiero saludarlos a todos, ¿sí? Los que están, ahí le veía al siervo de Dios, a Marcelo, a cada uno de los hermanos. Para mí es una bendición poder compartir y estar con ustedes, ¿sí? Eh, Ahí le veo al apóstol y a cada uno de los hermanos. Quiero saludarlos, bendecirlos y agradecerles también por la oportunidad que tengo en esta tarde para poder ministrar la palabra, ¿sí? Estamos realmente contentos, pero también viendo los días que nos tocan y muy desafiados, ¿no? Entendiendo también que estamos en tiempos que son determinantes para la iglesia y que podemos ver cómo a nivel global, ¿sí? La iglesia está siendo afectada y no solamente la iglesia, el mundo entero está siendo afectado. Pero como iglesia, la importancia de poder fortalecernos en lo que el Señor nos ha mandado y de poder ir perfeccionándonos también, ¿sí? Poder encontrarnos con el plan, con el propósito de lo que Dios quiere y tratar de afinar también el oído para poder escucharle a Él entre muchas voces que de repente están hablando, ¿no? Yo digo, por ahí es mucho más fácil oír cuando hay una sola voz hablando, pero cuando hay muchas voces hablando y muchos ecos y muchas cosas sonando, es muy difícil estar atento, y ese es el desafío que hoy tiene la iglesia. Los últimos tiempos o los tiempos que nos tocan vivir, sin duda van a ser tiempos marcados porque Satanás sabe que tiene ya sus días contados, ¿no? Y sin duda creemos que va a dar coletazos como nunca antes. Los demonios van a tratar de hacer sus últimos movimientos. Pero nosotros estamos convencidos en lo que Dios nos llamó a hacer, ¿no? En lo que Dios nos ha mandado y en serle fiel, como dice la palabra, hasta el final. Yo quiero saludarlos y también ya en unos minutos seguramente mi esposa los va a saludar, si reciban los saludos también de ella y de la familia. Estamos tratando ahí, cada vez que hacemos un vivo, tratamos de atarlos o hacer algo con los chicos, porque la verdad que ellos también tienen su demanda, tienen su tiempo y sus necesidades, y nosotros tratamos de acomodarlo para poder ministrar la palabra lo más cómodo posible. Quiero compartirles una palabra que está en Primera de Pedro, el capítulo 5, versículo 10, de la palabra del Señor, y les bendigo a todos los que están del otro lado, ¿sí? Seguramente ya están hace rato conectados. Yo entré hace unos minutos nada más, pero siempre es un gusto poder verles y poder compartir. Son gente que amamos mucho. Y quiero compartirles una palabra en este día. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 de la palabra del Señor. Dice la Escritura: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y dice la Escritura: Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Y mientras miraba un poquito esta palabra, dice la Escritura que nuestro Dios es un Dios de gracia. ¿Sí? Pero dice la palabra, dice más, dice después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Y hay cosas que quizá no nos gustan, hay cosas que quizá nos tocan atravesar, que no son gustosas para nuestra vida, o las cosas que uno desearía. Sin dudas, uno puede tener una lectura y cada uno tendrá su lectura de los días que nos tocan vivir, pero sin duda no son los mejores días que habremos tenido en nuestros días en la tierra, ¿no? Ni la tierra está viviendo, ni el mundo entero está viviendo sus mejores días. Pero sí nosotros podemos entender a la luz de la palabra que la Biblia nos habla de que hay ciertos padecimientos, ciertas cosas que hay que atravesarlas, ¿no? Yo no discuto con los que tienen un pensamiento de decir, bueno, es que el pecado, es que esto, cada uno tendrá su lectura de los días que nos tocan atravesar, pero sí somos conscientes de que en medio de estos días la palabra nos enseña que también nosotros tenemos que aprender a padecer y a pasar las circunstancias que nos tocan atravesar. No somos ajenos a lo que está viviendo el mundo, no somos gente metida en una burbuja, ¿sí? Jesucristo nunca nos enseñó a vivir en una burbuja. Él nos enseñó de que en medio de los padecimientos o de los tiempos difíciles Él estaría con nosotros. Esa es la promesa. Él nunca dijo: en el mundo todo le va a ir fantástico, nunca nada le va a pasar,
ustedes van a estar en una burbuja donde van a vivir una vida perfecta mientras el mundo se cae a pedazos. El Señor Jesús dijo: en el mundo ustedes también tendrán aflicciones, y nosotros lo podemos ver en los apóstoles que nos antecedieron, en los hombres de Dios que pagaron alto precio, porque el evangelio que hoy nosotros portamos ha sido pagado con precio de sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero también de decenas y cientos de hombres que han seguido ese mismo camino. Por eso es que es importante para nosotros entender que a medida que vamos conociendo al Dios de la gracia, es un Dios que nos sustenta en gracia en medio de la dificultad. La gracia de Dios es la que viene a darnos fortaleza. La Biblia nos enseña que los apóstoles mismos declaraban que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades, que cuando somos débiles en realidad estamos siendo o dejando que Dios sea fuerte a través de nosotros. A nosotros no nos gusta mostrar nuestras debilidades. A ninguno de nosotros nos gusta mostrar nuestras miserias, nuestras necesidades, las dificultades. Pero qué importante es en estos tiempos poder ser un poco más humanos y más normales en todo esto, ¿no? En medio de días donde parecería que para mucha gente ser cristiano tiene que ver con una imagen de superhombre. Sin embargo, nosotros podemos ver que los apóstoles, como Pablo, dicen: yo me glorío más bien en mis debilidades. Porque sin duda Dios se exalta siempre en la gente que es capaz de mostrar su condición, pero también mostrar la grandeza de Dios a través de salir de la condición en la que quizá hoy se encuentra. Me gusta mucho ser parte del evangelio y dejar que Dios use mi vida, porque también veo a mucha gente como uno también lo ha experimentado, ¿no? Yo nací en el hogar, mi mamá quedó viuda cuando yo tenía 2 años de vida, y nos tocó pasar por muchas cosas. Quizá en alguna oportunidad que he ministrado habré contado, pero nos tocó pasar por algunas cuestiones. Nos robaron como 2 veces, nos desvalijaron la casa, pasé por enfermedades, me quemaron una mano y los médicos decían que el corazón de un niño no podía soportar tanto dolor, qué sé yo, cuántas cosas, y seguramente cada uno tendrá su testimonio y las cosas que le habrá tocado. Pero en medio de un tiempo conocimos al Señor, y puedo decir, me gusta lo que Dios ha hecho con nosotros en mi hogar, pero también lo que veo a Dios hacer hoy, y que somos herramientas de Dios para que otros puedan salir también de las condiciones y de los lugares donde están. Creo que el evangelio es poderoso para poder, con el testimonio de nuestras vidas, uno puede quedarse anclado en el pasado, en los sufrimientos y las cosas que nos han tocado padecer, o uno un día puede levantarse y darse cuenta lo que dice la palabra, ¿no? Que ese Dios de gracia es el mismo, de que después de que hemos padecido un poco de tiempo, dice la palabra, dice la Escritura, Él mismo se encarga de perfeccionarnos, de afirmarnos, de fortalecernos y establecernos. Cada uno de los que hoy quizás han alcanzado un grado de perfección, han logrado una fortaleza, un establecimiento en la vida, tiene que ver con que un día les ha tocado atravesar y pasar por diversas situaciones, llámele pruebas, tentaciones o lo que fuere, pero han salido aprobados de esos lugares. No siempre ha sido lo más gustoso. Seguramente al que le ha tocado sufrir una pérdida en el área que sea, a ninguno nos gusta perder, ¿sí? Menos los argentinos, que somos competitivos en todo. Podemos ser hinchas del equipo más chiquito que hay en el país, pero nosotros queremos que gane toda la semana. Sin embargo, nosotros nos encontramos con un Dios que viene para enseñarnos a ser fuertes en medio de las debilidades, un Dios que nos va perfeccionando, y que muchas veces es ese mismo Dios que escogió al rey David, ¿no? Ustedes, y creo que todos nos acordamos el día que el profeta viene a la casa de Isaí, y uno ve que todos los hermanos están convidados a la mesa, todos los hermanos pasan por la prueba para ver si encajaban con la profecía o la palabra que Samuel traía. Sin embargo, el único que parece que no es convidado es el rey David a participar de esa mesa, y sin duda es el escogido, ¿no? Un muchacho que está siendo entrenado en un ambiente de intimidad, en un ambiente que parece que nadie lo ve, y yo creo que nuestro Dios sigue siendo el mismo, que se encarga de perfeccionar a los que parecen más débiles, de volverlos más fuertes, de volverlos gente más intrépida, de volverlos gente que se va afirmando y va cobrando una firmeza en la vida. Y muchas veces nosotros podemos ver los ministros con el pasar de los años tan firmes,
algunos que quizás han pasado tantas cosas, uno los ve como robles en la casa de Dios, ¿no? Los ve como esos hombres fuertes, y voy a decir, sí, y uno se sienta a escucharlo y escuchar todas las batallas que han tenido, las guerras, los tiempos donde vinieron, no sé, distintas clases de cosas, sea en lo económico, en la salud, divisiones en las congregaciones, problemas familiares. Sin embargo, uno los ve ahí plantados, siendo gente referente, ¿no? Como que están plantados siempre en la casa del Señor, como dice la palabra, siempre verdes, vigorosos, a pesar de todo. Y yo creo en ese Dios que para poder encontrarse con esos hombres que un día llegan a ser como los mismos hombres valientes de David, dicen de David, era la lámpara de Israel. Para poder encontrarse con esa lámpara han pasado muchos años, ¿no? Y muchas cosas que aquel hombre tuvo que atravesar desde pequeño para poder volverse un siervo eficiente o una persona eficiente dentro de lo que Dios quería hacer y del plano, al punto de que se vuelve valioso para una nación, ¿sí? Y nosotros hoy como iglesia nos damos cuenta de que somos un equipo y que nos retroalimentamos mutuamente, que muchas veces en estos días más que nunca creo que las competencias son lo primero que se tiene que quebrar, las divisiones, los celos, las envidias y todas las pavadas que quizá hemos tenido por mucho tiempo, perdonen la expresión, pero me parece que son eso, para poder encontrarnos de que somos un equipo en el que nos retroalimentamos, de que la gracia de lo que Dios ha depositado en uno es la riqueza que yo también tengo, que la bendición que Dios ha puesto en algún hermano es la bendición que me hace fuerte también, porque soy parte del mismo cuerpo, que ver a alguien bendecido es parte de vernos también bendecidos, pero ver a alguien también en necesidad o ver a alguien debilitado también es un llamado a que yo pueda sacar la fuerza para poder ayudarle. Y nos encontramos en medio de este tiempo donde la Biblia nos habla de que es importante en medio de estos días y no ser orgulloso y al mismo tiempo aprender a encontrarnos con que estamos permanentemente ayudando y dando y también recibiendo. Encontrarnos en medio de un tiempo donde muchas cosas van cambiando y yo creo que hoy como nunca antes vamos a necesitar de la gente, de las personas y de que los creyentes también tengan un corazón para Dios. Miren, vamos a necesitar los enfermeros, los médicos como nunca antes, tenerlos conectados con el cuerpo de Cristo en medio de días donde, miren, de repente una enfermedad o acercarnos a un hospital es bastante complicado. Qué importante poder tener cierta gente que trabaja en la salud al servicio de los santos, al menos para brindar una mano. Qué importante poder encontrarnos con algunos maestros que nos puedan ayudar en estos días, en medio de días donde a los padres se nos hace tan difícil enseñarle a los pequeños en las casas. Entonces, qué importante poder decir que hayan hermanos que, por ejemplo, puedan decir, tengo este don, esta gracia de parte de Dios, puedo ayudarlo de repente con algún tema, con alguna dificultad, y qué lindo poder encontrarlos dentro del cuerpo de Cristo. Gente que nos pueda asesorar y enseñar también cómo el mundo está cambiando, porque aún financieramente el mundo está cambiando. De hecho, que en los últimos tiempos a la iglesia quizás muchos están preocupados por la marca en sí de la bestia, pero una de las cuestiones que habla en los últimos tiempos es de que a muchos les va a costar comprar y vender por causa de no entrar en un sistema que es perverso. Y nosotros ya lo podemos ver en mucha gente que empieza a ser de alguna manera marginada por causa de sus convicciones, y lo hemos visto, por ejemplo, con el doctor, con Rodríguez Lastra en nuestro país, ¿no? Que de repente hoy no puede disfrutar de su título ni de todos los años que ha estudiado, se ha preparado simplemente por tener una convicción diferente. Entonces, en medio de un mundo donde muchas veces parece que hay cada vez una más fuerte acepción para el creyente o para el que tiene una convicción, nosotros necesitamos de la iglesia y al mismo tiempo los necesitamos dentro del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros vemos en las Escrituras, hombres como Lucas fueron determinantes. Aquel doctor que de repente fue el escritor del apóstol Pablo o el que le ayudó a escribir los libros en su tiempo donde se cree que aún estaba perdiendo ya la visión, porque tanto tiempo metido en las oscuridades de las prisiones donde les tocaba estar, se cree que ya su visión estaba muy afectada. Y aunque había sido un hombre un hombre visionario en su espíritu cada día más fuerte, su cuerpo estaba totalmente debilitado, sin embargo se fue rodeando de gente clave
como lo fue este muchacho que fue el que sin dudas escribió, no sé, el libro de los Hechos, el Evangelio y tantas cosas. Qué importante poder encontrarnos con este tiempo, con gente que está dispuesta quizá a renunciar a algunas cosas con el fin de poder entrar en el plan y el propósito que Dios tiene para los últimos días. Debemos aprender a reconocer la gracia que está en cada vida, y esto es importante, aprender a reconocer que quizás hay gente que lo hace mejor que yo. A eso mismo que yo podría hacerlo, tenemos hermanos que lo hacen mejor que nosotros, y eso también habla de nuestra capacidad de poder entender el cuerpo de Cristo. El poder darnos cuenta que necesitamos de otros que de repente nos enseñen o nos ayuden es determinante, y eso habla de un verdadero cristiano. El poder volvernos gente solícita para ayudar y para desprender servicio, porque el servicio es determinante. Son los servidores los que siempre están cerca del Señor Jesús. Son siempre los servidores los que están cerca del plan y el propósito que Dios tiene. Miren, en la mesa de los reyes, los primeros que se enteraban eran los coperos, la gente que tenía a su alrededor, ¿no? Nosotros lo podemos ver en las historias de hombres de Dios, y lo podemos encontrar, no sé, Nehemías, qué sé yo, hombres que fueron determinantes para sus tiempos, y uno puede ver que hubieron personas que el hecho de estar cerca de la mesa de un rey los volvió determinante, y hoy volvernos servidores aún en medio de estos días, ¿no? Yo pensaba estos días, digo, donde se nos ha quitado quizá la posibilidad de estar en los templos. Yo le pensaba y digo, los pastores hemos tenido que replantear cómo seguir ministrando y seguir enseñando, pero también el diácono tiene que saber cómo seguir sirviendo en medio de un tiempo donde quizás ya no toca el templo. En la iglesia primitiva, el servicio de los diáconos nunca fue quizá dentro de un ámbito de templo, pero sí fue asistiendo a las viudas, asistiendo quizá a los que quedaban huérfanos, que eran montones en aquellos días. No se olviden que, miren, la iglesia primitiva pasó como días, como por ejemplo los días de Nerón, donde la misma iglesia fue la que fue culpada de haber incendiado toda una ciudad. Y donde nosotros podemos ver que hoy en algunas ciudades, en Corea del Sur, se quiso culpar a la iglesia de Yonggi-cho de haber sido la que metió el virus, porque no habían dejado de congregarse, la que metieron el virus en Corea del Sur. O sea, el mundo entero está infectado, pero quisieron como meter determinadas ideas. En medio de nuestros días poder replantearnos cómo nosotros vamos a seguir sirviendo, y aun que hayan cosas que quizás afecten, encontrarnos cómo seguir siendo gente que asiste. La iglesia en aquellos días, la iglesia primitiva, se vio por ejemplo, con esto que decía recién, ser culpada de haber provocado incendios, y entre ellos se buscó la excusa para quemar a muchos hombres de Dios, gente fiel al Evangelio. Se buscó la forma de que, y muchas mujeres quedaron viudas, muchos muchachos habrán quedado y muchachas habrán quedado huérfanos, pero qué importante fue la iglesia en medio de ese ambiente. Hoy, en medio de nuestros días, donde la pobreza parece que está cada día cobrando, ¿sí? y afectando a mayor cantidad de gente, nosotros la importancia de poder enseñar los principios de la palabra, la importancia de poder asistir, ya sea con ayuda o también de poder enseñar. Hoy muchos de los jóvenes carecen quizá de una enseñanza, de un oficio, y en los años que vienen seguramente muchos más van a carecer. Este año para muchos es un año perdido, porque el hecho de que la educación sea en las casas, en algunas casas quizás se puede brindar una ayuda y una capacitación porque hay padres que más o menos están preparados, pero en otros lugares créanme que fue literalmente y será un año totalmente perdido, porque hay padres que no tienen la capacidad quizás de poder ayudarles o no tienen el tiempo porque trabajan o por lo que fuere. Por eso la importancia en este tiempo de poder brindarnos asistencia y de poder ayudarnos. Necesitamos aprender a implementar orden y de darnos cuenta que mientras el mundo quiere generar el nuevo desorden mundial o el orden que ellos llaman el nuevo orden, la iglesia tiene ya un orden establecido por la palabra, en el que Dios puso todas las cosas en su lugar. Nuestro Dios es un Dios de orden. Desde el principio en el Génesis podemos ver cómo Dios arrancó primer día haciendo algo, segundo día teniendo un plan para el tercer día, para el cuarto, para el quinto, cada día hasta el séptimo día tuvo un plan y una estrategia. Dios sigue siendo el mismo.
Dios sigue teniendo un orden establecido. La iglesia tiene un orden, primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Los apóstoles también hablan de los que sirven, los que ayudan, los que tienen dones de sanidad. Y mira, en medio de estos días, mira, hay mucha gente que está espantada. Me gustaba recién escucharle al hermano que decía que quizá mucha gente está esperando que uno esté encerrado, pero él estaba ministrando y orando por los enfermos, y es lo que nos fue dado a hacer. Si Dios nos da un don de sanidad, se supone que el don que Dios nos ha dado es para orar por los enfermos. Si no tenemos enfermos para orar, no sé qué podremos hacer con el don que Dios nos ha dado. Guardarlo y enterrarlo sería la peor opción, porque cuando nosotros vemos la parábola de los talentos, vemos que al que guardó y al que enterró el don no le fue muy bien. Hoy el mundo nos dice, tenés que encerrarte, encerrar todo, y mire, quizá sea una postura, pero nosotros sabemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, y cada uno, estoy hablando en lo particular, sabe lo que Dios le ha mandado a hacer, sabe cuál es el llamado de parte de Dios y lo que Dios le ha demandado a su persona. De repente a mí me pasó de que en estos días teníamos algunos hermanos que abrieron célula en un barrio que se llama La Bombilla, el barrio más peligroso que hay en la provincia, y de repente esa gente no se nos conecta ni por los Zoom, ni por el Facebook y todo lo demás. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos? Hemos encontrado uno de los hermanos que buscó recursos de la política y de un montón de lugares también, porque buscamos de todos lados y hemos asistido a nuestra gente, pero este hermano también hizo una cuestión comunitaria en ese barrio para ayudarlos, pero por el otro lado le fuimos a ministrar, y estamos viendo la forma de ir entrando en ese barrio, que créame que no es tan fácil, pero nos vamos, nos metemos en alguna casa y predicamos y hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Debemos reconocer cada uno qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque, señores, de cualquier forma, en algún momento nuestros días en este plano se van a cortar, pero qué importante haber hecho lo que Dios nos llamó a hacer en el tiempo que Dios nos ha llamado. Entonces, nosotros podemos ver que la excelencia de un espíritu, ¿sí?, no tiene que ver tanto con el activismo, pero sí con la productividad, con salir y hacer eficaz en lo que Dios nos llamó a hacer. Me gusta el Señor Jesús cuando manda a los discípulos y les dice, ustedes vayan por el camino, pero no saluden a nadie. Vayan de dos en dos, pero ustedes no saluden a nadie. Y cualquiera diría, qué cristianos estos que ni te saludan en la calle. Pero qué importante saber cuando Dios te manda a un lugar y hacer algo específico. Por eso yo le digo a los hermanos, si usted va a ministrar, no sé, en una célula, en el lugar donde usted va, mire, usted va a tener muchas cosas, desde el teléfono, los parientes, la gente que quiere tal o cual cosa, pero qué importante saber cuando Dios te da un lugar específico donde hay algo que hacer. Los apóstoles tuvieron que aprender esta lección, ¿no? Ir de dos en dos, no saludar a nadie en el camino, pero entrar a una casa, sanar a los enfermos que en ella haya, predicar el evangelio del reino y salir. Y miren, nosotros podemos decir, bueno, pero eran los tiempos antiguos. Miren, en aquellos días a ellos les tocó enfrentarse con cosas como la lepra. Habrá sido más o menos como el COVID del siglo XXI, porque no tenía cura en aquellos días. Y contagiarte de esa enfermedad era igual a que la misma sociedad te deseche, porque no había cura para eso. Entonces nosotros hoy podemos encontrarnos con gente que nos enseñó a ser valientes en medio de la dificultad. Nosotros no podemos enseñar a nuestra gente a ser cobarde. Nosotros necesitamos enseñarle a la gente a hablar la palabra y a ministrar la palabra en medio de tiempos adversos y de tiempos difíciles. ¿Sí? Necesitamos implementar un orden, y es el orden establecido por Dios. No perder el tiempo en las calles, sino aprender a entrar en los lugares que Dios nos ha mandado. Si no tuviéramos gente así, el apóstol Pablo nunca se hubiese convertido, porque aún Ananías tenía que saber cuál era la dirección exacta y el hombre al que tenía que ministrar. Aunque socialmente y aún para la misma iglesia, el apóstol Pablo, que en ese tiempo era Saulo de Tarso, era una persona totalmente peligrosa para la iglesia. En los días que vienen, quizás Dios va a salvar unos cuantos peligrosos, y Dios quiera que el Señor salve unos cuantos que hoy parecen enemigos, y que los años que vienen se vuelvan gente tan determinante como lo fueron, porque la Biblia también nos enseña que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y aunque a nosotros nos gusta muchas veces elegir a quienes vamos a amar, qué importante saber que hay cosas específicas que Dios nos manda a hacer, y nuestra tarea como siervos de Dios es saber justamente ser eso, ser siervo, obediente a lo que Dios quiere hacer y no a lo que nosotros queremos hacer.
La excelencia de un espíritu tiene que ver no en el activismo, sino en la productividad, en el saber producir lo que Dios quiere producir, en el saber hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La palabra nos enseña, nos habla del trabajo y nos habla de un orden para poder desarrollarlo. Y desde el principio, mira, el trabajo no es un enemigo del hombre, al contrario. El trabajo es algo que da sentido y propósito a la vida del hombre. Por eso el trabajo es algo determinante y el que tiene uno, cuídelo, porque miren, estos días está escaseando. Y si alguno no lo tiene, vamos a orar a Dios, porque yo creo que las puertas se van a abrir principalmente para los que le creen a Dios. Hoy puede que muchas puertas se hayan cerrado, pero Dios tiene muchas formas de abrirnos puertas y caminos, y Dios tiene la capacidad de ayudarnos a emprender, de ayudarnos unos a otros, y qué importante en este tiempo, ¿no? Escuchaba hace un par de años atrás cómo los judíos, aún en los tiempos más difíciles para la nación, para el mundo y para ellos, en el que eran segregados muchas naciones y tuvieron muchas cuestiones, en una nación como Estados Unidos ellos podían entrar y prosperar, porque el día que ellos llegaban a la nación, cada judío donaba $1. Y a mí me impresionó cuando escuché eso. Eran tanta gente que el día que ese hombre llegaba, recibía como un préstamo para poder producir. Estrategias como esta nos vendrían muy bien para poder ver a muchos emprendedores del reino y para ver a mucha gente poder producir y desatar las capacidades que están en su espíritu, porque la realidad es que hasta nosotros mismos ignoramos de lo que Dios ha puesto en nosotros. Lo que Dios ha puesto en tu vida, y no sé si lo puedes repetir ahí en donde está y decir: lo que Dios ha puesto en mi vida es determinante para este tiempo. Dios ha puesto riqueza en mi interior. Yo creo que en el depósito que está en tu espíritu hay riquezas que tú mismo la ignoras. Creo que nosotros, cada uno de nosotros, nos sorprendemos de lo que Dios hace. Y nos pasa a los ministros y a pastores, líderes, porque muchas veces nos decimos: Señor, ni yo creía que ese enfermo se iba a sanar, y después lo vemos sano, y la gente dice: wow, qué tremendo milagro, pero ni nosotros, la verdad es que muchas veces uno se jacta de los milagros, ¿no? Y dice: mirá, se sanó un enfermo de cáncer. Pero yo les contaría la cantidad de veces que entré a hospital diciendo: Señor, me parece que este ya fue. Y le oraba con fe porque Él nos manda a orarle, pero yo les contaría la cantidad de veces que creí: Señor, te lo encomendamos, ya partió, y después lo veíamos sano, porque es la obra de Dios y son las riquezas de Dios puestas en nosotros, que nos utiliza como Él quiere. Creo que así también va a pasar en cada área. Gente que se va a sorprender de cómo Dios en los días que vienen le va a desatar capacidades para emprender, y quizá el comienzo sea pequeño, pero el postrer estado será muy grande. Esta es la promesa de Dios, que el pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte. Y eso que Dios comenzó con una pequeña familia en Israel y que terminó afectando las naciones de la tierra, es lo mismo que va a acontecer en nuestros días con pequeñas familias que se van a animar a creerle a Dios y a ver que el pequeño, lo que hoy parece pequeño, mañana vendrá a ser 1000, y lo que hoy parece débil, mañana será un pueblo fuerte, porque la iglesia fue llamada para ser un pueblo fuerte. Por eso creo en la excelencia del Espíritu en nosotros, y creo que Dios en este tiempo está desatando algo más que activismo, nos está dando la capacidad de ser productivo. Por eso el trabajo va a traer orden a nuestra vida. Y creo en lo que se ha profetizado, que este año es un año de una visión perfecta. Se nos ha hablado del 2020, y cuando se habla del 2020 se habla de una visión que es perfecta. Y uno dice: pero ¿qué tiene de perfecto este año? Arrancó con una enfermedad que está destrozando, mire, por donde pasa, deja gente enferma y naciones empobrecidas. ¿Qué puede haber de perfecto en esto? Pero cuando nosotros miramos esta palabra que hemos leído recién, dice la Escritura: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará. La perfección viene después del padecimiento. Entonces yo creo en la visión perfecta, y lo que se ha profetizado no está al lado. Lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Pero la visión perfecta tiene que pasar por el proceso para poder ser perfeccionada. Dios nos está alineando. Dios nos está permitiendo ordenar lo que está desordenado. Dios nos está dando la oportunidad de poder ordenarnos aún en la familia.
gente que estaba viviendo vidas en desorden y cada uno sabrá en qué lugar habrá estado. Pero qué lindo es saber que Dios nos da una oportunidad, el estar en la casa para poder ordenar la casa, en lo natural pero también en lo espiritual. El poder ordenar el hogar es determinante, el poder poner cada cosa en su lugar, los hijos siguen ocupando el lugar de hijos, los padres ocupando el lugar de padres, los altares de adoración siendo presentados como Dios quiere que nosotros los presentemos, porque nuestras casas fueron llamadas a ser altares. Y Dios siempre nos llamó para enseñar a los padres a los hijos y a los hijos de los hijos, pero nosotros siempre hemos preferido hacerlo a nuestra forma. Entonces los templos son determinantes y cumplen una función, pero las casas son determinantes porque son parte del plan y del propósito de Dios. Cada cosa tiene un orden. Los templos no son menos importantes. Nosotros somos templo de Dios. La Biblia dice que Dios no habita en templos hechos en manos de hombres, pero hemos encontrado que el lugar de congregación es determinante para que podamos ser perfeccionados. Pero ese perfeccionamiento trae un aceleramiento a nuestras generaciones cuando después sabemos volver a las casas para enseñar a nuestros hijos. Nuestro gran problema fue que hemos sido perfeccionados en los templos, pero hemos querido también que en el templo nuestras generaciones sean educadas cuando Dios dijo: yo a vos te perfecciono en un templo como padre o como madre, pero después es tu tarea poder perfeccionar a los hijos. En medio de los tiempos adversos es importante encontrarnos con que necesitamos ser alineados para crecer. Necesitamos también pasar tiempo con la gente. Y en días donde esto se empieza a cerrar. Mire, se cree que cuando uno está en persona, hay 3 partes del cerebro que se activan. Pero cuando uno está a través de las redes sociales, hay una sola que se activa, dicen los que entienden. Entonces, hay cosas que nosotros no las podemos perder en los años que vienen. Muchos están hablando del nuevo normal, como diciendo nos tenemos que quedar en los templos. Y mire esto, yo soy un convencido de que a partir de hoy ya nunca más nos podemos salir de las redes, tenemos que aprender a utilizar estas herramientas. A mí me pasó muchas veces de viajar y no saber cómo edificar la iglesia y digo, mira, si hubiese sido un poco menos pavo, un poco más inteligente, podría haber utilizado el Zoom para seguir discipulando a la gente mientras me tocaba estar en otro lugar. Pero uno por ahí, quizás si no hubiese pasado esto, nunca hubiese despertado y se hubiese avivado. Entonces, qué importante hoy darnos cuenta que hay herramientas que nos van a ser útiles para los días que vienen, pero que nosotros no podemos perder lo que tiene que ser impartido. Los apóstoles siempre utilizaron las cartas son cartas de poder. Mire, Dios me está hablando en estos días porque hoy en nuestra sociedad, aún en el ambiente legal, se habla de las cartas de poder que alguien firma a otro, ¿no? Y Dios me hablaba de estos días acerca de esto, de cuando Dios le entrega cartas de poder a Pablo, como poniéndolo como un representante para poder manifestar en autoridad lo que él le estaba revelando. Pero qué importante lo que el apóstol enseña, porque aunque él ministraba a través de esas cartas, él siempre deseaba poder verlos cara a cara para poder impartirles algún don, porque hay cosas que no se pueden impartir cuando uno no está de frente. Hay cosas que los ministros imparten estando en persona, y esto es determinante. Creemos en la unidad en el espíritu y estamos unidos, usted en su casa, yo acá, y creemos en la unidad, en el congregarnos en el espíritu, y eso también es parte de nuestra comunión. El apóstol Pablo dice en alguna oportunidad, no presentes en cuerpo, pero sí en el espíritu, y hoy nos vemos con esta realidad. Seguimos siendo la iglesia del Señor, estamos unidos, pero sin embargo es importante, escuche esto, no olvidarnos de la importancia que tienen también nuestra casa. Entonces, en esto también, sé que a muchos quizás se les complica, pero no abandonar la oración por nuestra congregación, por nuestros hermanos, por nuestra iglesia. No olvidarnos del dar. No estoy hablando a los que no pueden, quiero que en esto seamos todos normales. Algunos quizás dicen, perdido el trabajo, perdido esto, pero aquellos que quizás estamos en alguna condición y podemos dar, no nos podemos olvidar de dar por el hecho de no estar en una reunión, de decir, no, es que hay que dar la ofrenda y los diezmos. Hay gente que quizás ya es como que dice, bueno, listo, ya no hay templo, ya no hay servicio. Entonces, no nos podemos olvidar la adoración porque ya no tenemos un templo. Bueno, los músicos ya no tocan, no adoramos más. Sin embargo, qué importante levantarnos como verdaderos discípulos. La adoración es determinante, la oración es determinante, el servicio es determinante. Quizá vamos a tener que replantearnos cómo servir. El dar es determinante.
Entonces, fíjense que en este tiempo es muy importante abrir el corazón. La Biblia dice, la Biblia nos habla mucho acerca de la abundancia del corazón. Y la palabra también nos habla de abrir el corazón a la palabra, a nuestro Dios. Entonces, la Biblia nos enseña de que Dios no solamente está en nuestras palabras, sino también en lo que nosotros accionamos. Y este tiempo es determinante también para seguir accionando, quizá de maneras diferentes, pero la acción es parte de nuestro evangelio. Entonces, quiero que juntos podamos en este tiempo orar, y yo quiero orar. Sé que en este tiempo están siendo alineados por distintos ministerios, y creo en cada uno de los oficios, cada una de las gracias, y creo que la tarea de los profetas no solamente es poder profetizar, sino poder entender los tiempos, las cosas que pasaron y también de las cosas que van a venir. No solamente estar enfocados en lo que viene, pero sí estar preparados también en tiempo presente, bien equipados. Es parte de lo que Dios nos llamó a hacer. La Biblia dice que Dios puso a todos los ministerios para la perfección de los santos. Y el perfeccionamiento también tiene que ver con enseñarnos que en medio de los padecimientos hay cosas que Dios no las pasa por alto. Hay cosas que Dios no dice, bueno, ya está, vamos a hacer. No, hay cosas que Dios dice, por acá también vas a tener que atravesar. Por eso el rey David dice, atravesando por el valle de sombra y de muerte. Quizá hay momentos donde nos toca atravesar por lugares donde nunca quisiéramos atravesar. Hoy el mundo entero está atravesando y estamos caminando en medio. Hoy veía naciones que caminan en medio de los cadáveres. Y yo digo, qué difícil, qué duro. Cuando uno le toca estar y atravesar en medio de un tiempo de muerte, pero sé que esto también lo vamos a atravesar. Quizá no nos tocó pasar, o quizá algunos sí, no sé cuál será la realidad, pero algunos quizá los abuelos, lo que fuere, pero atravesar tiempos de guerra. Pero hoy el mundo ha cambiado y estas son las guerras que hoy nos toca atravesar. Muertos hay, entonces una guerra evidentemente hay. Muertos hay y también hay cadáveres. Entonces esto también lo tenemos que aprender a atravesar, a volvernos fuertes y a darnos cuenta que en este tiempo necesitamos también de los líderes y de la gente que va adelante y que nos enseña. No nos podemos quedar aquietados, ¿sí? Un líder nunca prioriza descanso, aprende a mirar las necesidades. Un líder nunca prioriza, y esto muchas veces nos cuesta porque no priorizamos nuestro descanso. Hemos entendido que Dios nos pone adelante para ir justamente adelante. Entonces, en medio de días donde ya mucha gente ya deja prácticamente hasta de predicar. En estos días mucha gente se nos ha conectado a los vivos y nos decían, nuestros pastores no hacen nada, no tenemos Zoom, no tenemos Facebook, no tenemos nada, no nos mandan ni un WhatsApp. Y yo digo, qué tremendo, porque en medio de estos días empezamos a ver a muchos líderes que ya no quieren ir primero. Porque cuando cambia el escenario, cuando los tiempos han cambiado, hay mucha gente que, señores, que empieza a abandonar su posición. Eso es la gente que apostata de la fe. Y mire, yo creo que una de las marcas de los últimos tiempos es que muchos van a volverse apóstatas de la fe. Habrán sido personas que habrán ido primero, pero en algún momento dicen, no, yo prefiero ir al último porque esto se pone complicado. Entonces, cuando se pone la cuestión complicada, y mire que yo le digo como profeta, ¿no? Que en estos días me he comido un montón de gente que hasta escribí, ¿dónde están los profetas en medio de estos días? ¿No vieron esto? Y señores, hay tiempo donde Dios, hay cosas que dice, esto también hay que atravesarlo. Hay momentos donde Dios cierra los ojos y los oídos, y Dios dice, este es un año de visión perfecta, y vos tenés que entender qué es perfección para Dios. Porque lo que es perfección para Dios quizá no sea lo mismo que la gente entiende por perfección. Porque el perfeccionamiento, según Dios, tiene que ver con una iglesia apostólica que les tocó pasar las 1001, pero no dejaron de ser apostólica por eso, sino que al contrario, lo que los volvió verdaderamente apostólicos es que tuvieron gente que en medio de las dificultades se seguían parando y seguían yendo hacia adelante, y es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Bendigo a cada uno de los líderes, los diáconos que están en su lugar. Bendigo a cada servidor, a los adoradores que siguen adorando. Bendigo a los servidores, bendigo a los empresarios, a la gente que Dios le ha puesto en un lugar y siguen dando. Bendigo a aquellos que saben que Dios los ha puesto en un lugar y a pesar de todo lo que se ha desatado, siguen usando las herramientas que Dios le ha dado para hacer que el reino avance. Bendigo a aquellos que quizá en medio de la incertidumbre siguen alentando a otros en fe, porque esto es lo que nos pasa. Esta es la locura del evangelio, que muchas veces a los líderes, a los ministros les toca estar enfermos ministrando gente.
Y uno dice, pero ¿cómo? Y seguramente los pastores sabrán de esto, porque cuántas veces habrán ido con alguna enfermedad a predicar el evangelio y a orar por enfermos que después se sanan. ¿Cuántas veces nos habrá pasado como líderes de encontrarnos en debilidad, quizás con alguna situación económica adversa, pero ministrando a la gente, orando por los que dan y viendo cómo Dios prospera y viendo la fidelidad de Dios? Pero sin duda nunca nos quedamos sin la recompensa cuando servimos a Dios, porque Dios es fiel. Entonces la importancia de hacer lo que Dios nos llamó a hacer, de estar al frente, aunque muchas veces no vemos nada. Mire, usted lo puede ver en toda la Escritura. Moisés un día se encuentra frente al Mar Rojo y el pueblo está pensando en apedrearlo a él, pero él tampoco sabe cómo salir de esa. Hasta que Dios no le revela que la vara que tiene ahí la tiene que meter en el agua, él se encuentra igual que el resto del pueblo, con la incertidumbre de decir, ¿para qué salimos hasta acá si al final estamos más complicados que antes? Pero qué bueno es saber que nuestro Dios no ha cambiado. Señores, cuando los caminos se nos cierran, Dios sigue siendo el mismo que nos dice, eso que he puesto en tu mano como una vara de autoridad para que seas líder, es lo que voy a usar para que en este tiempo los caminos se abran. Y quiero declarar y profetizar que los caminos se van a abrir para mucha gente. Quiero declarar y profetizar que en medio de estos tiempos que parece que los caminos están cerrados, hay puertas que empiezan a abrirse. Y Dios tiene muchas maneras de abrir las puertas. Para muchos no hay puerta en un mar cerrado, pero para Dios sí. Y Dios dice, en este mar se puede atravesar en seco, porque aunque mucha gente no pueda ver nada, yo veo aquí una puerta espiritual que se está abriendo y ustedes van a cruzar en seco. Nosotros lo podemos ver en la Escritura, como hay un Dios que abre caminos donde no lo hay, un Dios que te abre la puerta de los cielos en un desierto, como le pasó a Jacob, que aprendió a ver las puertas de los cielos abiertas y los ángeles que bajaban y subían y bajaban. No sé cuál será el orden, creo que primero subían y bajaban, dando a entender que ya estaban también aquí en la tierra. Y el mundo espiritual no ha cambiado, sigue siendo tan real como al principio. Quiero orar por cada uno de los que hoy están viendo quizá los caminos cerrados. Quiero declarar, el ámbito espiritual sigue estando a favor de los que oran, de los que claman. Dios sigue siendo el mismo que dice, clama a mí, yo te responderé. Dios sigue siendo el mismo que está esperando que se levanten hombres y mujeres de fe que se animan a creer a la palabra, a abrazar el evangelio y ir hacia adelante. Creo en muchos líderes que hoy quizá con mucho sacrificio están haciendo su tarea, pero declaro en esta hora que Dios nos empieza a dar una fuerza en una misma dirección. Declaro que en este tiempo no nos vamos a debilitar unos a otros, sino que en este tiempo vamos a hacer fuerza en una misma dirección. Creo en la fuerza aplicada. Creo que en este tiempo nos vamos a unir para aplicar nuestra fuerza en una misma dirección y vamos a encontrarnos con el poder de Dios obrando en el nombre de Jesús. Oramos ahí en donde estamos. Mi buen Dios, yo te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Señor, veo aquí los apóstoles, los ministros que has puesto, Señor, en lomas, en cada uno de los lugares donde tus hijos viven, en cada casa, los diáconos, los servidores, los adoradores. Yo te doy gracias. Señor, a muchos les conozco y a otros quizás no, pero en este día declaro, Señor, la palabra, que en este tiempo quizás no estamos presentes en cuerpo, pero sí en espíritu, y tu palabra está vigente. Declaro, Señor, tu palabra, tú sigues siendo el mismo que suple nuestras necesidades conforme a tu riqueza en gloria. Señor, y el hecho de que, Señor, en el mundo las naciones, Señor, estén atravesando crisis y dificultad, Señor, y haya cada día mayores índices de pobreza, Señor, las riquezas del reino no se han agotado. Hoy oro para que nuestros depósitos espirituales puedan empezar a recepcionar lo eterno. Señor, oro, Señor, y declaro que tú harás memoria de cada una de las semillas que tus hijos han sembrado por año, de los diezmos, de las ofrendas. Declaro que en este tiempo las alabanzas, las oraciones que por años han sido sembradas serán cosecha. Dios me entrega esta palabra. Veo cosecha en el tiempo presente. Gente que por años ha sembrado palabras de sanidad para gente enferma y hoy está sufriendo alguna enfermedad. Dios te dice, este es el tiempo en el que voy a traer cada una de las semillas que has soltado, las voy a volver en cosecha sobre tu salud. Veo como hojas de sanidad y veo frutos que en este tiempo se desatan para sanidad.
declaro que comerás de ello. Declaro que en este tiempo habrán frutos. Declaro que en este tiempo vas a empezar a encontrarte con cosecha. Y declaro en este tiempo que hay mucha gente que empieza a cobrar fuerza, aún para seguir sembrando en medio de la dificultad. Así como dice la Escritura que Isaac sembró en tiempo de hambre, así hay gente que en este tiempo lo seguirá haciendo, sembrando en la dificultad, pero encontrándose con las ganancias del Dios eterno, que tiene el poder de hacer que las cosechas sean al 100%. Bendigo cada casa, bendigo cada hogar, bendigo, Señor, y declaro que hay una multiplicación de tu gracia. Señor, que tu multiforme gracia empieza a desatarse, y que en este tiempo, Señor, empiezan a activarse los talentos, los dones, las capacidades, y gente, Señor, que empieza a brindar, maestros que empiezan a brindar ayuda a más niños. Señor, sea a través de los medios, de manera presencial. Bendigo, Señor, a gente que en este día empieza a brindar sus servicios, gente que está, Señor, quizá en áreas que entiende de la salud y que empieza a administrar la gracia que ha recibido, como ese talento, esa habilidad, eso que ha aprendido. Señor, bendigo a cada persona, sea lo que fuere la gracia que le has dado. Y declaro que en este tiempo no dejaremos de ser servidores, Señor, de tu pueblo y de la iglesia. Tú nos das unidad, tú nos das fuerza. Declaro, Señor, que vienen fuerzas nuevas. Si usted está ahí en su hogar, levante su mano y entre en este fluir profético. Hoy declaramos que hay un ambiente profético. Declaramos que hay un ambiente de sanidad, un ambiente de milagro. Oro por cada situación en cada hogar. Si hay gente que sufre de diabetes, de enfermedad en la sangre, si hay personas que están sufriendo de alguna enfermedad pulmonar, de alguna enfermedad relacionada con esta enfermedad que está de turno y está con temor, hoy declaramos la sanidad. La palabra de Dios dice que por la llaga de Cristo hemos sido nosotros curados, y declaramos sanidad en los hogares, sanidad en la familia. Declaramos que hay maldiciones que se rompen y que se cortan, no importa cuántos años tenga. Dios tiene el poder de bendecir desde los niños hasta los ancianos, y declaro la bendición de Dios que te llega, y declaro que aún, Señor, en los tiempos, Señor, de mayor edad, Señor, habrá vigor y habrá fuerza, porque el vigor y la fuerza no viene de lo natural, viene de tu Espíritu Santo. Y yo declaro que tu Espíritu en nosotros es el que está haciendo la diferencia. Bendigo los hogares, Señor, donde hay hermanos que quizá son ancianos y se encuentran solos. Yo declaro en este día que todo temor se disipa, y declaro que viene la paz a tu espíritu y la seguridad de que en Dios está tu confianza y tu seguridad. Bendigo cada familia, cada hogar. Bendigo a los que están solos. Bendigo a los que en estos días les está tocando salir a desempeñar distintas actividades, quizás algunas de riesgo, porque les toca trabajar en lugares aún donde hay gente infectada. Pero yo creo en el poder de la palabra, creo en la sangre de Cristo que tiene el poder para librarnos de todo mal. Creo en la cobertura divina que hace protección alrededor de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo cada hogar, bendigo cada familia. Declaro bendición en los matrimonios. Declaro que todo lo que el infierno quiere levantar para destruir familias va a ser quebrado, y que en este tiempo los hogares se van a levantar como bloques sólidos. Declaro que tu hogar será un refugio de bendición. Declaro tu hogar, tu ambiente donde los niños están siendo criados, un refugio de bendición. Tus hijos estarán amparados, tus generaciones estarán cubiertas, aún los nietos. Señor, gente que quizá no está pudiendo ver a los nietos, yo declaro en este día y creo en el poder de la palabra. Dios te dice: ten paz, porque cada una de tus oraciones por tus generaciones están siendo oídas. Gente que quizás lleva semanas, meses sin poder ver a sus seres queridos, yo declaro el poder de la unidad en el Espíritu. Declaro el poder de la palabra. Señor, yo te doy gracias, Señor, porque en medio de la debilidad somos fuertes y hoy estamos siendo fortalecidos. Ore por alguien ahí en donde está. Tómese el próximo minuto para orar, si quiere, por un ser querido, pero si usted sabe de algún hermano quizás que está, no sé, en su célula, que es parte de su discipulado, algún hermano, alguna hermana que está enfermo, póngalo en este día en oración. Alguna persona que ha perdido su trabajo, hoy oramos, Señor, y creemos a tu palabra. Señor, muchas veces no tendremos respuesta para muchas cosas, pero sí sabemos algo, Señor, y es que en ti está nuestra confianza, en ti está nuestra seguridad. Bendigo a cada uno de mis hermanos y declaro, Señor, que fluye la sanidad,
que fluye la libertad, que fluye la bendición. Declaro el poder de la palabra que quebranta toda obra de las tinieblas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, declaro que en estos días, Señor, se desata una sensibilidad en nuestro espíritu para poder oírte a ti. Señor, que tendremos, Señor, aún palabras específicas de dónde sembrar. Veo gente, mire, que en los días que vienen Dios hasta le va a mostrar específicamente los lugares donde moverse, dónde llegar. Y qué lindo es escuchar a los hermanos cuando dan testimonio, diciendo tenía una necesidad y nadie lo sabía, pero vino un hermano, vino una hermana. Porque hay cosas que cuando son presentadas a Dios, Dios tiene el poder de suplirlas, pero yo oro para que nuestros oídos estén atentos, nuestras manos estén abiertas, nuestra mente esté agudizada a lo que el Padre nos va a hablar en los días que vienen. Declaro que hay sensibilidad en nuestro espíritu y declaro que en estos días, lejos de enfriarnos en amor, nos vamos a encender en una pasión aún mayor. En estos días donde el mundo se insensibiliza, Señor, con odios, con rencores, Señor, nuestro amor será aún mayor. Y oro, Señor, para que en este tiempo podamos ser despertados en esta que es la pasión más fuerte que puede arder en un corazón, que es el amor. Señor, aún mayor que todos los dones, dice tu palabra, que es el amor. Tu palabra dice que la fe y la esperanza son determinantes, y el amor también, pero el mayor de todo es el amor. Yo declaro que esa fuerza, Señor, se activa en nuestro espíritu en medio de estos días. Y declaro, Señor, el amor por ti, por tu palabra, el amor por tu obra, el amor por tu iglesia, el amor por nuestros hermanos, el amor por esta sociedad que quizás no te ve, no te conoce, pero que en los días te conocerá, Señor, por causa de que hay muchas cosas que se harán evidentes a causa, Señor, de lo que has depositado en nuestra vida. Yo te doy gracias en esta noche, Señor, por la posibilidad de participar y de compartir con cada hermano en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aquí está mi esposa también, que los quiere saludar. Y la dejo unos minutitos ahí que... Bueno, Dios los bendiga a todos, hermanos. Realmente me da mucho gozo y mucha alegría que a pesar de la distancia por este medio nosotros podemos estar conectados. Son una iglesia que amamos y que están continuamente en nuestras oraciones. Siempre tenemos la posibilidad de hablar con los apóstoles, con la pastora Norma, y estamos preguntando por sus vidas, y siempre tenemos noticias de ustedes favorables, así que es un honor también poder estar de este lado. Y saben que el Señor me da una palabra, recién mientras lo escuchaba mi esposo, que me gustaría compartirles. La palabra se encuentra en el libro de Isaías 14:26, y dice: esto es lo que he determinado para toda la tierra, esta es la mano que he extendido sobre todas las naciones. Si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Y si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? La palabra de Dios dice que esa mano está extendida sobre tu casa. Entonces tu casa, tu familia, tu hogar, tu economía, tus negocios están resguardados y custodiados. Dice que esa mano está extendida sobre toda la tierra y sobre las naciones. Y saben que cuando el Señor extiende su mano, dice la palabra, ¿quién podrá impedirlo? Entonces quiero decirte de parte de Dios que no hay COVID, que no hay virus, que no hay dengue, que no hay escasez, que no hay suba de dólar, que no hay nada que este sistema imponga que pueda hacer que la mano de Dios retroceda. Y dice, si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? La versión Reina Valera dice, ¿quién podrá hacerla retroceder? Porque cuando Dios extiende su mano, no hay nada ni nadie que la haga retroceder. Y esa mano está extendida sobre tu casa, esa mano está extendida sobre tus familiares, sobre tus seres queridos, cuando vos estás orando y soltando una bendición que cubre el hogar. Nosotros también declaramos que esa mano está extendida para nuestros seres queridos y creemos que esta va a ser una temporada de ganancia. Estoy orando porque en medio de la crisis y de la adversidad hay familiares que no conocen a
Cristo, pero se van a Sí, Señor. acercar a vos y te van a decir cómo haces para tener tanta paz, porque esto que nosotros portamos va a ser el testimonio para que la gente inconversa venga y nos diga cómo puede ser que la economía o que la escasez no ingresó en tu casa, y vamos a decir porque la mano del Señor está extendida sobre mí y no ha retrocedido. Va a ser el testimonio que portamos para que gente se acerque y busque de la presencia de Dios. Esa promesa está para con tu casa y está para con la mía también, así que la tomamos y la creemos en el nombre de Jesús. Aunque tu realidad natural te presente algo, créele a la palabra, porque tu realidad natural no va de acuerdo a la realidad del Espíritu que Él ha determinado para con nosotros. Amén. La realidad natural te dice una cosa, pero la palabra de Dios me dice lo contrario. Por eso le creamos a la palabra y vamos a ver cómo el ambiente de nuestro hogar va a ser transformado. Amén. Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Amén. Gracias, Melissa, gracias, Fernando, por estar y compartir la reunión con nosotros. Los bendecimos sus vidas, su hogar, sus ministerios. Mandamos un abrazo grandote y bueno, siempre también están en nuestras oraciones. Muchas gracias por compartir esta reunión y dejarnos esta bendición a todos nosotros. Que el Señor les bendiga mucho. Gracias. Bendiciones. Muchas bendiciones a todos.